Básicamente son 4 las presunciones que se manejan. Existe la presunción de propiedad del poseedor, existe la presunción de la posesión de los accesorios, existe la presunción de buena fe y existe la presunción de la continuidad de la posesión. El primero, la presunción de propiedad por parte del poseedor está en el 912 y se caracteriza por el enunciado general y clásico que consiste en que al poseedor se le reputa propietario. Nuestro código señala 2 excepciones. No puede oponerse a esta presunción el inmediato al mediato, claro, porque el inmediato fue el que le concedió el título al poseedor inmediato. Frente a los demás sí, porque no nos olvidemos que los derechos reales son erga omnes prevenibles frente a los demás. Ni tampoco puede oponerse el poseedor actual no puede oponerla respecto de quien tiene inscrito su título de derecho de propiedad en registros públicos. Esta presunción es importante, ¿por qué? Porque a través de esta presunción, si ustedes me ven con este celular, ustedes deben presumir, así como en el derecho penal hay presunción de inocencia, ustedes deben presumir que soy el propietario. Y por lo tanto, ustedes están obligados a respetar, se genera una película o una capa protectora en esta posesión. Esta presunción, como las siguientes, que vamos a ver con detalle, son presunciones juris tantum, es decir, admiten prueba en contrario. Dentro de esa perspectiva, entonces, alguno de ustedes que se considere, ¿no?, con derecho a interferir en esta vinculación, podrá hacerlo. Entonces, la orientación de esta presunción está orientada fundamentalmente a proteger al poseedor a través de esta posibilidad de presumirlo como si fuese propietario. Y ello nos lleva entonces, vinculándonos con la otra presunción, que es la presunción de la posesión de los accesorios. Si existe un bien principal y este bien tiene accesorios, se presume, también juris tantum, que también soy poseedor de los accesorios. Si lo vinculamos con el anterior, de la presunción de propiedad, entonces podríamos más o menos enlazarlo así. Mire, soy poseedor del celular, se presume que soy propietario del celular. Luego, este celular tiene audífonos, que son sus accesorios. Soy poseedor de los audífonos. Luego entonces también soy propietario de los audífonos en tanto bienes accesorios. También esta presunción tiene un agregado. Respecto de un inmueble, se consideran accesorios los bienes muebles que se hallen dentro de él. Como en nuestra oficina, por ejemplo, hay un conjunto de bienes muebles. Si yo vendo esta oficina, se entiende que son accesorios y por lo tanto exigibles por parte del comprador y nuevo propietario que estos bienes que en estos momentos están acá en la oficina, estos bienes muebles dentro del inmueble, también formen parte o que se incorporen a la entrega del inmueble como consecuencia del contrato de compraventa. En ese sentido, como es una presunción juris tantum, yo recomiendo obviamente que ustedes cuando se leen los contratos, ¿no?, los contratos a título de propietario o a título de no propietario donde hayan accesorios, tienen ustedes que precisar que los accesorios tienen un destino distinto, diferente. Si no lo hacen, esta presunción equiparará o significará de que los accesorios están incluidos en el negocio jurídico. La tercera presunción nos habla de la presunción de buena fe. Y aquí hay que enlazarlo con la ilegitimidad, ¿recuerdan? Ilegítimo de buena y de mala fe. La presunción de buena fe se mantiene, salvo que haya o bien la circunstancia o bien la demanda en contra de esa que busque destruir esa presunción haya sido declarada fundada. Entonces, pongámonos en el mismo ejemplo. Estoy vinculado con este celular, ¿de acuerdo? Se presume que soy propietario. Este celular tiene unos audífonos que son sus accesorios. Se presume que soy también poseedor y también por ende propietario de tanto del celular como de los audífonos. Y además, para mayor reforzamiento, se presume que soy poseedor
tanto del celular como de los audífonos de buena fe. O sea, soy un poseedor, en este caso, por presunciones conjuntas, soy un poseedor, se presume que soy un poseedor legítimo de buena fe, a título de propiedad. Así es. Y la cuarta presunción, esta también por si acaso es juris tantum, es decir, todas estas presunciones admiten prueba en contrario. Y la cuarta es ahí un poco alejada de las otras tres porque tiene una finalidad específica distinta. Es la de la continuidad de la posesión y que le sirve exclusivamente a aquel poseedor en el tercer sentido de este término, es decir, aquel que posee en busca de obtener la propiedad por prescripción. Consiste esta presunción en decir que si yo soy poseedor, yo demuestro haber poseído al comienzo de la posesión y al final de la misma, y en medio hay una serie de espacios de los cuales no puedo demostrar no puedo demostrar mi posesión, por presunción de continuidad de la misma, de esta misma posesión, se entiende que es continua. Entonces, esto es muy útil desde la perspectiva de las demandas en pos de obtener la prescripción. ¿Por qué? Porque si yo tengo un inmueble y puedo demostrar que poseo desde el año 98 hasta el 2012, en exceso más de 10 años, por ejemplo, pero sin embargo tengo inconvenientes con el año 2000, tengo inconvenientes con el año 2008, tengo inconvenientes con el periodo 2010-2011, estamos 2012, entonces eso puede deberse a diversas causas. Puede ser que haya poseído, pero que en realidad no tenga cómo probarlo porque esos medios probatorios se me han perdido, se me han extraviado. Segundo, puede ser que haya sido desposeído y yo haya abandonado el bien. En todo caso, a quien le corresponderá demostrar que no hay continuidad es al demandado en los procesos de prescripción. En ese sentido también esta presunción también es juris tantum, sino que a diferencia de las otras tres que las podemos vincular como lo hemos hecho a través del ejemplo, en este caso no la podemos vincular tan directamente porque su finalidad obviamente es otra. También es un tema altamente conflictivo y la verdad que ha sido tratado de manera bastante somera y poco, ¿cómo le podría llamar? Poco técnica y bastante inconexa. Básicamente existen tres tipos de mejoras reconocidas por nuestro Código Civil, que sin estar definidas específicamente, pero que sin embargo nuestra codificación civil lo que hace es enunciar sus características principales y es muy claro en decir que no existen mejoras que se caractericen por compartir, por ser al mismo tiempo mejoras de otro tipo. Es decir, o son necesarias, o son útiles, o son de recreo. Pero antes de continuar sería bueno establecer qué es una mejora, ¿no? La mejora, para entenderla como tal, debe darse en un contexto, ¿no? Debe darse en un contexto en la cual las mejoras son modificaciones al bien, ¿ya? Que normalmente no pueden separarse, que serían eventualmente partes integrantes, o pueden separarse, que serían accesorios, que realiza el poseedor no propietario, y que al momento de la restitución del bien, ¿no? Tiene este poseedor el derecho de obtener la restitución del valor por estas mejoras realizadas. En nuestro Código Civil, las mejoras necesarias son aquellas que son realizadas con la finalidad de evitar el deterioro o la destrucción del bien. Eso es fundamental entenderlo. Por eso que son necesarias. Al punto que si es que no las realizo, el bien puede deteriorarse o destruirse. Ejemplo, ¿qué pasa si se rompe una tubería de agua de desagüe y está que me inunda todo el piso? Y está que me está generando el socavamiento de las bases. ¿Qué tal si una de las estructuras de las columnas está prácticamente destruida o está rajada? Amenaza
la estructura del bien y puede generar lógicamente un colapso de la edificación. Esas mejoras son las necesarias. Las otras, las útiles sin ser necesarias, o sea, no puede haber que sean o que parezcan de las dos cosas, ¿no? Sin ser necesarias, están orientadas a darle incremento al valor del bien. Ejemplo, estoy en un inmueble, hay un área construida y un área que no está construida, ya está todo un descampado, un terrado ahí. Entonces, ¿qué hago? Lo encemento. Construyo una edificación allí. Entonces, ¿qué características tiene estas mejoras útiles? Incrementan el valor del bien. Tanto las necesarias como las útiles se integran necesariamente al bien de tal suerte que se constituyen en partes integrantes, es decir, no pueden separarse. A diferencia de ellas vienen las mejoras de recreo. Las mejoras de recreo sirven para dar, ¿qué cosa? Sirven para dar comodidad a la persona que está poseyendo en ese momento. Entonces, normalmente se entiende que las mejoras de recreo son separables. Ejemplo, alquilo un local donde funciona una pollería, por ejemplo, o un restaurante y coloco, lógicamente, un sistema de una campana extractora de humo. Tengo, por ejemplo, un sistema de alarma. Tengo, por ejemplo, en el patio, ¿no? Puedo colocar una sombrilla portátil. Todas estas situaciones son orientadas a favorecer y a facilitar la posesión por parte del poseedor, pero que deben ser retiradas. Es decir, al momento de restitución del bien, este poseedor debe llevárselas consigo. Sin embargo, existen otras mejoras de recreo que no pueden ser separadas. Por ejemplo, el pintar unas paredes, ¿no? No puedo quitar esa pintura, tendré que pintarla de nuevo, no la puedo retirar. Al no retirarla, pues lógicamente esa sería una mejora de recreo no separable. Normalmente el esquema podría ser así: las necesarias y las útiles son partes integrantes. Las de recreo pueden ser partes integrantes, pero mayoritariamente pueden ser accesorios de tal suerte que pueden ser retirados. Y esas mejoras, repito y reitero, tienen que ser realizadas por el poseedor no propietario, porque finalmente ese bien tiene que ser devuelto. Y al momento de restitución es porque él tiene la obligación de ser reembolsado. Según nuestra normatividad, las mejoras necesarias y las útiles pueden ser reembolsadas. Las de recreo, no. Las de recreo tienen que ser retiradas, y si no se pueden retirar, son partes integrantes, tienen entonces que quedarse ahí con el bien, de tal suerte que no implican por parte del titular del derecho real, propietario, no hay obligación para ser reembolsada. A no ser que retiradas o pudiendo ser retiradas, el propietario, por ejemplo, dice: no, déjalas ahí, que yo te voy a reembolsar el valor. Respecto de las mejoras de recreo, estas tienen que ser retiradas al momento de la restitución, y en todo caso, si las dejamos, ¿no? Si las dejamos ahí, tienen lógicamente, puede generarse el peligro de que el propietario puede, y de hecho va a hacerse con la propiedad de las mismas. Hay un problema en el tema de las mejoras, que hasta ahora no se soluciona con el tema de las reparaciones en el caso del arrendamiento. Si se tratase de un arrendamiento y hay lógicamente un problema con respecto al inmueble, la verdad es que la diferencia entre lo que es una mejora necesaria para evitar la destrucción o el deterioro de un bien con el tema de la reparación que se halla en el contrato de arrendamiento es altamente difícil y conflictiva. Tan es así de que si yo soy abogado del poseedor que ha hecho estas mejoras, es evidente que yo voy a alegar que son mejoras.
y que por lo tanto tengo el derecho de ser reembolsada. Por otro lado, el abogado del propietario dirá que son reparaciones y que por lo tanto son parte de mis obligaciones como arrendatario y no hay obligación de ser reembolsado. O sea, este tema aparentemente es sencillo con los ejemplos que les he dado, pero no es tan sencillo. Así, por ejemplo, les pongo en esta situación. ¿Qué pasaría? ¿Qué viene a ser una pintada de pared externamente de un inmueble? Ustedes me podrán decir que es una mejora de recreo orientada a generar mejor bienestar en la posesión, pero si esa pintada de pared externa lo hago frente al mar, justamente para evitar el tema del deterioro que la brisa marina le da a los inmuebles, esa pintada de pared obviamente no sería una mejora de recreo, tendría que ser una mejora necesaria. ¿Qué viene a ser una reja colocado fuera de un inmueble? Ustedes me podrán decir que lógicamente viene a ser una mejora útil, ¿no? Porque va a incrementar el valor del inmueble. Pero yo les digo, si es que este inmueble estuviese en un barrio altamente atacado con altos niveles de criminalidad, esa reja lógicamente es más bien para proteger y evitar el deterioro. Es decir, no es fácil muchas veces categorizar las mejoras, sino que la categorización o la clasificación o el hecho de que uno asuma que una mejora es útil, de recreo o necesaria, tendrá que necesariamente verse en el contexto específico en el cual son realizadas las mismas por parte del poseedor no propietario. ¿Y por qué nuevamente hago ese hincapié? Porque si las mejoras lo realiza el propietario, no hay razón para ser reguladas como lo hace este código. Las defensas posesorias se clasifican en nuestro Código Civil por ser defensas posesorias judiciales y extrajudiciales. Si son defensas posesorias extrajudiciales, tienen que ser realizadas sin intervalo de tiempo. Y estas mejoras son realizadas en dos circunstancias. Uno, para evitar ser despojado de la posesión. O dos, para recuperar la posesión inmediatamente. En ambos casos, estamos hablando de la defensa posesoria extrajudicial, uno tiene que abstenerse de las vías de hecho no adecuadas a las circunstancias. Este trabalenguas, ¿cómo debe entenderse? Debe entenderse de que si para conservar la posesión o para recuperar la que he perdido voy a cometer delitos, entonces no está justificado que yo haga una defensa posesoria extrajudicial. Es decir, si para evitar ser desposeído tengo que matarte, o para recuperar tengo que violar, destruir todo lo que tú has todo lo que tus enseres, para recuperar la posesión, es evidente de que no está justificado. Y eso mucho tiene que ver, señores, con, por ejemplo, ¿no?, con estos famosos avisos en esos predios rurales donde dice alto, ¿no?, siga de frente si no disparamos, si se detiene le disparamos. Eso no, y eso inclusive tiene que ver, por ejemplo, ¿no?, con el tema de los cercos eléctricos, ¿no?, totalmente injustificados, que le pasan corriente, por ejemplo, a las rejas. Esas defensas no son defensas posesorias en términos estrictamente civiles. Esas ya lindan con situaciones que pueden ocasionar delitos. Entonces, vuelvo a repetir, eso hay que tener cuidado. La defensa posesoria para repeler el intento de ser desposeído o para recuperar inmediatamente sin intervalo de tiempo, tienen que ser razonables a fin de evitar delitos de daños, de lesiones seguidas de muerte o de homicidios. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Si no es así, entonces me queda la segunda opción. La segunda opción viene a ser la defensa posesoria judicial, donde nuestra codificación nos dice que pueden realizarse respecto de bienes inmuebles y respecto de bienes muebles. En ese sentido yo considero particularmente que no es muy justo y hay que modificarse, porque considero que las defensas posesorias deberían realizarse sobre bienes muebles no inscritos, pero que tengan un valor a partir de
cierto criterio. A mi modo de ver podría ser a partir de el valor de una o dos UITs. Y eso es para evitar dejar desprotegidos las disposiciones judiciales a fin de obtener pues un mejor beneficio en la protección de este derecho real. De otro lado, doctrinariamente hay una diferencia en que judicialmente hablando o bien se plantea las acciones posesorias o bien los interdictos. La diferencia está en que en las acciones posesorias los plantea ¿quién? Aquel que se siente que está premunido de un título, es decir, si yo soy arrendatario y soy desposeído, lógicamente yo plantearía una acción posesoria porque tengo un título que ha justificado mi posesión precedente. Pero, ahí viene el pero si yo soy un invasor, un poseedor precario, o sea que no he tenido título que justifique mi posesión, salvo la posesión en sí misma, y soy desposeído, entonces lo que tengo que plantear es un interdicto. Pero esta diferencia entre interdicto y defensa posesoria es básicamente sustantiva, pero que tiene poca incidencia o es poco práctica desde el punto de vista procesal. Es por eso que nuestro Código Procesal Civil no ha regulado las defensas posesorias, sino ha regulado directamente los interdictos, el de recobrar y el de retener. Y a través de los interdictos pueden plantearse tanto aquellos que tienen justificativo como para poseer, como título derivativo, o como aquellos que solamente tienen la posesión como justificativo para su posesión de la cual han sido despojadas. Adicionalmente, tenemos nosotros que ver que estas defensas posesorias judiciales y extrajudiciales también implican no solamente una protección en el ámbito civil, sino en el ámbito penal. Es así, el artículo 202 del Código Penal también prevé el delito de usurpación. ¿Por qué es importante la posesión? ¿Por qué es importante protegerla? Es importante protegerla porque en el primer sentido del término la posesión es un derecho precario, es un derecho temporal, es un derecho provisorio. Mejor sería el término, provisorio. Es decir, yo estoy poseyendo este bien considerándome propietario sin serlo. Muchos dirán, pero profesor, no es justo. No es justo que alguien posea sin ser propietario y peor aún si tengo un justo título. Puede ser injusto, pero la pregunta del millón es ¿qué pasaría si es que permitiésemos de hecho a todo aquel que tenga un derecho real sobre un bien a arrebatarlo directamente y de manera fáctica respecto de quien está poseyendo? Se generaría un caos, se generaría una cuestión de desorden social similar al de una situación cercana a un estado de emergencia, un estado de sitio. Es por eso que en esas circunstancias no es que la ley te desproteja o nos desproteja, sino dice, muy bien, quieres desalojar a fulano y tal porque te dejó de pagar o porque es un invasor o porque te ha desposeído, muy bien. Sigue los mecanismos legales para desposeerlo judicialmente. Y es por eso que las defensas posesorias no pueden proceder cuando el fundamento para ser desposeído es consecuencia de una orden judicial. Eso es importante en ese sentido establecerlo. En conclusión, las defensas posesorias, tanto la judicial como la extrajudicial, son mecanismos para defender la posesión como tal, en tanto un derecho real provisorio que es de la máxima importancia y trascendencia para el ordenamiento jurídico mantener dentro de un clima de paz y de tranquilidad y de no perturbación esa situación provisoria. En todo caso, si deseas desalojarlo por algún motivo, inicia los procedimientos judiciales necesarios a fin de obtener con esa autorización judicial el desalojo correspondiente. No de hecho, porque esa circunstancia multiplicada a nivel de toda la nación, de todo el país, puede generar y de hecho generaría situaciones de anomia social. De otro lado, tan importante es la posesión que no solamente tiene protección civil, sino también tiene protección penal. Por lo tanto, si tú tienes un inquilino que no te paga la renta y consideras que taponeándole el desagüe, cortándole la luz, cortándole el agua, vas a lograr que salga inmediatamente, te expones a ser, en principio, en tu contra puede plantearse la denuncia de usurpación bajo la modalidad de turbación de la posesión. Y en términos civiles te pueden plantear un interdicto de retener. Por angas o mangas,
ese poseedor va a lograr mantenerse en su posesión y encima va a obtener que tú seas condenado penalmente. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido y hay que, en esos casos, maniobrar de acuerdo a ley, es decir, inicia los procedimientos legales como un proceso de desalojo por posesión precaria o de conclusión del arrendamiento seguido del desalojo por falta de pago, si fuese el caso. Bien, hay diversas modalidades, vamos a ponerlo con ustedes. Una es el abandono, es decir, nosotros, y acá nos entendemos con el poseedor químicamente puro. ¿Por qué decimos que la posesión es un derecho provisorio? Porque voy a ser protegido como poseedor en la medida de que esté vinculado con el bien. El momento que yo abandone el bien, dejo de ser considerado poseedor y por ende, entonces ya no hay más protección ni vinculación desde el punto de vista real. Entonces, el abandono que yo hago respecto del bien, el hecho de que haya ausencia de corpus ya, que tiene como base obviamente un ánimus, la eliminación del ánimus, va a generar de que yo deje de ser considerado poseedor. Pero en el sentido químicamente puro, en el primer sentido que veíamos. ¿Por qué? Porque si yo soy propietario, ahí viene el tema. La propiedad tiene mayor nivel de protección. Porque cuando soy propietario, importa poco si es que yo estoy o no estoy en posesión del bien. Porque como propietario, yo puedo estar inclusive en el extranjero. Este bien siempre seguirá siendo de mi propiedad. Y por lo tanto, si es que hay un tema de entrada en posesión sobre él respecto de alguien a quien yo no considere ese título, yo puedo personalmente, a través de la representación, ver la manera de restituir ese bien. Una, le decía, es el abandono. La otra es la tradición, cuando voluntariamente y a título de propietario, a título de no propietario, entrego el bien a otra persona. Dejo de ser poseedor. Si es a título de propietario, dejaré de ser poseedor inmediato, pero seguiré siendo poseedor mediato, pero físicamente no estoy con el bien. Si es a título de propietario y se hace esa transferencia, a título oneroso, compraventa, a título gratuito, donación, es evidente y notorio de que ya dejaré de ser poseedor y por lo tanto se extingue la posesión en ese circunstancia. Otra es la ejecución de la resolución judicial. Puede ser cuando la resolución judicial ordena finalmente que el bien se le sea restituido a otra persona, o a través del Estado cuando éste solicita y obtiene que el bien se me sea expropiado. Si es así, entonces dejaré de ser poseedor por esa causa. La otra posibilidad es la de la destrucción del bien. Obviamente, si el bien se destruye, si la cosa se destruye, ya no hay más vinculación material con el mismo y por lo tanto la posesión también se ha extinguido. Antes le agradecemos al doctor su amable tiempo para poder liberar algunas dudas respecto a este tema de la posesión en derechos reales. Gracias, doctor. No se preocupe, más bien gracias a ustedes y en la medida de mis posibilidades siempre atento para poder colaborar con ustedes.